Vamos a resolver el ejercicio número 68 de la sección 1.2 del capítulo 1 y nos piden que simplifiquemos la expresión de cada uno de los incisos y eliminemos exponentes negativos. En el inciso A tenemos una potencia fraccionaria que a la misma vez es negativa, es decir, que todo lo que está dentro del paréntesis está elevado a una potencia fraccionaria negativa. Entonces podemos utilizar una fórmula o una propiedad de los exponentes donde nos dice que si tenemos una potencia negativa, esto es lo mismo decir a1 sobre a la n, que es la potencia pero sin el signo. Entonces si aplicamos esta propiedad tendríamos en el denominador x a la 8 por y a la menos 4 todo sobre 16 y a la 4 tercios, pero todo esto elevado a una potencia de un cuarto pero sin el signo negativo, y en el numerador tendríamos 1. Ahora vamos a aplicar otra de las propiedades donde nos dicen que si tenemos una fracción a sobre b, esto elevado a una potencia n, esto es lo mismo decir a la n sobre b a la n, es decir, la potencia n lo repartimos a la potencia del numerador y del denominador. Entonces esto vamos a aplicar en el denominador. Tendríamos x a la 8 por y a la menos cuarto todo a la 1 cuarto, y abajo tendríamos 16 por y a la 4 tercios todo a la 1 cuarto. En el numerador tendríamos 1. Ahora vamos a aplicar otra propiedad de los exponentes donde nos dicen que si tenemos una cantidad a multiplicada por una cantidad b, todo esto elevado a la n, esto es lo mismo decir que a la n por b a la n, es decir, la potencia lo distribuimos a cada valor del paréntesis. Entonces aquí tendríamos x a la 8, el 1 cuarto lo vamos a multiplicar a cada valor del paréntesis, para aquí y para aquí. Entonces tendríamos x a la 8 por 1 cuarto por y a la menos 4 por 1 cuarto. Ahora lo vamos a dividir entre el 16, lo podemos escribir con una potencia de 2. Si descomponemos, aquí lo vamos a hacer, si los descomponemos 16 en sus factores primos, 2 dividido o mitad de 16 es igual a 8. Mitad de 8 es igual a 4. Mitad de 4 es igual a 2. Mitad de 2 es igual a 1. Entonces el 16 lo podemos escribir como una potencia de 2 elevado a la cuarta. Entonces aquí en vez de 16 vamos a colocar 2 elevado a la cuarta, pero con una potencia de 1 cuarto. Y aquí tendremos y 4 tercios todo elevado a la 1 cuarto. Y aquí vamos a tener denominador o numerador 1. Ahora vamos a aplicar otra propiedad de los exponentes donde nos dicen que si tenemos una cantidad a elevado a una potencia n y a la misma vez tenemos otra potencia m, esto va a ser a n por m, es decir, las potencias se multiplican. Y esto vamos a aplicarlo aquí, vamos a aplicarlo aquí, vamos a aplicarlo aquí y vamos a aplicarlo aquí.
Entonces tendremos 1 sobre 8 por 1/4 sería 2. Esto es aquí. El 1 lo vamos a colocar en el centro. 8 por 1/4 es igual a 2. O 8 dividido a 4 es igual a 2. Por, aquí podemos simplificarlo 4 con 4. Entonces nos quedaría y a la menos 1. Y por abajo tendríamos, aquí lo podemos simplificar 4 con 4. Tendríamos 2 a la 1 que se sobreentiende. Y aquí podemos simplificar 4 con 4. Entonces tendríamos por y a la 1/3. Ahora aquí vamos a aplicar otra de las propiedades donde nos dice que si tenemos a elevado a una potencia n sobre el mismo valor de a elevado a una potencia m, es decir, que tengan mismas bases, entonces el resultado será a y la diferencia de los exponentes n menos m. Y esta propiedad vamos a aplicarlo para la variable y. Entonces vamos a continuar aquí. Tendríamos x al cuadrado sobre 2 por y menos 1 menos 1/3. Y todo como numerador tendremos 1. Ahora vamos a continuar arriba. Entonces, si continuamos aquí arriba, tendremos x al cuadrado sobre 2 por y menos 1 menos 1/3. Sería y a la menos 4/3. Y tendremos como numerador 1. Ahora vamos a hacer desaparecer el exponente negativo. Aquí tenemos un exponente negativo. Entonces tendríamos igual y vamos a aplicar nuevamente esta fórmula para simplificar el exponente negativo. Entonces tendríamos x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre y 4/3. Vamos a tener como numerador 1. Ahora aquí, vamos a continuar aquí. Podemos multiplicar x al cuadrado por 1. Sería x al cuadrado. Y podemos multiplicar 2 por, aquí podemos escribirlo en forma de radical, donde el 3 va a ser el índice de la raíz. El 3 es el denominador de la potencia fraccionaria. Entonces vamos a tener raíz cúbica de y a la cuarta. Aquí vamos a tener 1. Ahora aquí sobreentendemos que tenemos un denominador 1. Entonces esto podemos escribirlo 1 sobre x al cuadrado sobre 2 por raíz cúbica de y a la cuarta. Entonces aquí podemos aplicar extremos para el numerador y medios para el denominador. Entonces tendremos 1 por 2 raíz cúbica de 3 de y a la cuarta sobre 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces aquí tendríamos
2. Esta expresión lo podemos escribirlo como raíz cúbica de 3, pero lo podemos descomponer y en y al cubo por y x al cuadrado. Ahora podemos simplificar esto con esto, entonces nos quedaría 2 por y por raíz cúbica de y, todo esto elevado al x al cuadrado, y entonces tendríamos como resultado 2y raíz cúbica de y sobre x al cuadrado. Entonces esto sería la expresión simplificada del inciso A sin exponentes negativos. Ahora para el inciso B. En el inciso B, podemos observar que tenemos una potencia negativa. Podemos aplicar esta fórmula nuevamente de la potencia negativa. Entonces tendríamos menos 8 y a la 3 cuartos sobre y al cubo z a la sexta, todo esto con una potencia de 1/3, pero sin su exponente negativo, sin su signo negativo. Entonces aquí tendremos 1. Ahora aquí vamos a repartir la potencia 1/3 entre cada valor del numerador y del denominador en este paréntesis. Entonces tendríamos menos 8 a la 3 cuartos por y no, aquí hay un error. Menos 8 elevado a la 1/3 por y, que tiene una potencia de 3 cuartos, pero lo vamos a elevar a otra potencia de 1/3. Esto es en la parte de arriba. En la parte de abajo tendríamos y al cubo elevado a una potencia de 1/3 y z a la sexta elevado a una potencia de 1/3. Todo esto es 1. Ahora aquí tenemos menos 8 a la 1/3 por, aquí podemos simplificar 3 con 3, entonces nos quedaría y a la 1/4, todo sobre, aquí podemos simplificar 3 con 3, tendríamos y a la 1, y aquí podemos dividir 6 dividido a 3, que es igual a 2, entonces tendríamos z al cuadrado. Aquí tendremos como numerador 1. Ahora aquí tenemos bases comunes, y como tenemos bases comunes podemos realizar la diferencia de sus exponentes. Entonces tendríamos menos 8 a la 1/3 por y 1/4 menos 1.
por 1 sobre z al cuadrado. Aquí tenemos 1. Continuamos aquí. Entonces tenemos aquí, podemos escribirlo el 8 como una potencia de 2 al cubo elevado a una potencia de 1/3. Aquí tenemos y. 1/4 menos 1 es igual a menos 3/4 por 1 sobre z al cuadrado. Aquí tenemos el numerador 1. Vamos a continuar aquí. Aquí podemos simplificar 3 con 3. Entonces nos quedaría menos 2 a la 1 por y a la menos 3/4 por 1 sobre z al cuadrado. Aquí vamos a tener como numerador 1. Ahora cada uno de los exponentes negativos, o en este caso el exponente negativo, que sería esto, lo vamos a escribir sin su exponente negativo. Entonces tendríamos menos 2, solamente menos 2 por, vamos a aplicar esta fórmula nuevamente para hacer desaparecer el exponente negativo. 1 sobre y a la 3/4 por 1 sobre z al cuadrado. Aquí tenemos 1. Aquí vamos a multiplicar los numeradores. Menos 2 por 1 es igual a menos 2 sobre y a la 3/4 por z al cuadrado. Todo con un numerador 1. Aquí suponemos que tenemos un denominador 1. Entonces podemos escribirlo como 1 sobre 1 sobre menos 2 sobre y a la 3/4 z al cuadrado. Entonces aquí podemos utilizar los extremos al numerador y los medios al denominador. Entonces tendríamos y a la 3/4 por z al cuadrado sobre menos 2. Esta potencia fraccionaria lo podemos escribir como raíz. El denominador de la potencia va a pasar a ser el índice de la raíz. Entonces tendremos y al cubo por z al cuadrado sobre menos 2. Entonces podemos continuar aquí. Aquí 4. Aquí y al cubo. Bueno, en realidad esto sería la respuesta de la expresión simplificada del inciso B. Y con eso queda resuelto el ejercicio número 68.